Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy es día de foro, es día de panel de economía. Están con nosotros tres grandes amigos. César Villalona, bienvenido César. Buenas noches. Además está con nosotros Ángela Rodríguez, también economista, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y Alfonso Goitia, economista también, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de las recomendaciones que hiciera el Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Este es un dato muy importante porque nos permite conocer cómo es que está siendo visto el aspecto financiero, el aspecto económico de nuestro país desde el exterior. Recientemente, El Salvador fue la sede de la 13ª Conferencia Regional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que es un espacio de intercambio entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda, presidentes de bancos centrales, superintendentes del sistema financiero de la región y representantes del Fondo Monetario Internacional, para analizar justamente el rumbo financiero del bloque. A continuación veremos un resumen de lo que pasó en esta pasada conferencia y las recomendaciones que se hicieran de parte del Fondo Monetario Internacional. Veamos la nota que ha preparado el equipo de prensa. Digamos, en El Salvador se ha venido haciendo un manejo bueno de la deuda. Las operaciones que se han hecho en los últimos años son buenas, lo que es importante. El Fondo Monetario Internacional desmintió a varios sectores de la derecha salvadoreña que sostenían que este organismo multilateral exigía la reestructuración de la deuda. Pero no vemos razones para hablar de un proceso de reestructura de deuda, etcétera. Para nada, nunca lo hemos dicho y no creemos que esa es una discusión que se deba de tener, porque este país no lo necesita. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, fue más allá y explicó por qué no se puede reestructurar la deuda. Aquellos que hablan de reestructuración o renegociación o venta de deuda, creo que lo hacen sin ningún sentido porque nuestra mayoría de deuda es con organismos multilaterales y el resto es con inversionistas. No somos dueños nosotros de esa deuda, no podemos reestructurarla nosotros ni venderla si no somos dueños de eso. El tema de las pensiones, de cómo resolver esta problemática, también fue analizado, tomando en cuenta que es uno de los principales generadores de la deuda. Lo que más crece es el endeudamiento debido al costo de las pensiones. Entonces, al establecer un sistema nuevo de pensiones, parte del objetivo es solucionar los problemas que tienen las finanzas públicas, el componente en el déficit fiscal que representa el 50% del déficit fiscal de El Salvador, es a consecuencia del pago de las pensiones y hay que arreglarlo. El 50% del déficit fiscal está asociado a pensiones. Entonces, claramente una reforma de pensiones tiene una dimensión fiscal muy importante, además de una dimensión social, una dimensión de desarrollo de los mercados financieros, de una dimensión del mercado laboral. Entonces, una reforma de pensiones realmente toca aspectos, puede tocar aspectos de flexibilización o rigidización del mercado laboral. El representante del Fondo Monetario Internacional indicó, además, que existen diferentes mecanismos para desarrollar los subsidios sin que esto impacte las finanzas del Estado y los fondos se utilicen en la población de altos ingresos económicos. Bueno, prácticamente ahí está planteado el guión que vamos a desarrollar en este panel. Vamos a hablar de las recomendaciones que hiciera el Fondo Monetario, también justamente del tema de la necesidad urgente que hay de hacer una reforma en el tema de pensiones. Pero antes de entrar en materia, quisiera que nos ilustraran un poquito a nosotros que no somos economistas, pero que obviamente sabemos que cualquier cambio, cualquier movimiento que se haga en el tema economía en nuestro país, pues nos termina afectando a todos y a todas. Así es que, no sé, si comenzamos contigo, César, que nos expliques qué es el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, el Fondo Monetario es un organismo de las Naciones Unidas. Fue creado en 1945, ya hace mucho tiempo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pertenece a una estructura de la ONU que se llama Consejo Económico Social, y ahí también está la CEPAL, la Comisión Económica para África, el Banco Mundial, varias instituciones. Y como dice su nombre, bueno, maneja recursos, es un fondo, maneja recursos que provienen de las aportaciones que hacen los estados, miembros del fondo.
La mayoría de los estados del mundo pertenecen al FMI, pero no todos. Por ejemplo, Cuba no es parte del Fondo Monetario Internacional, pero la mayoría de los países pertenecen y hacen unas aportaciones y que le dan algunas cuotas. El país que tiene más dinero en el fondo es Estados Unidos, tiene como casi el 20% de la cuota, porque de acuerdo a su aportación así será su posibilidad de participación en las decisiones. La Unión Europea tiene como un 15%, China está creciendo bastante, ya China anda por el 5 o 6%, antes no tenía mucha participación en el FMI. Entonces de ahí vienen los recursos, pero el fondo generalmente lo que hace es que cuando un gobierno tiene problemas de pago de la deuda, tiene un problema fiscal, se le dificulta pagar la deuda externa, la deuda interna, pero sobre todo la externa. Entonces el Fondo Monetario le puede prestar dinero. Depende de la gravedad de la situación. Hay varios programas, uno que le llaman stand-by, otro de facilidad ampliada, que son más grandes. Le presta dinero para que cumpla con su compromiso y le exige la aplicación de determinadas medidas de política, cuando hay acuerdos con el FMI. Pues algunos programas han sido fuertes en algunos países, por ejemplo en Grecia. Generalmente lo que le impone es que aumente sus ingresos, pero con impuestos que no afecten a los empresarios, impuestos más al consumo, y que el gobierno reduzca gastos. Generalmente actúa por el lado de los salarios, de las pensiones, del empleo, y el gobierno nivela su finanza, paga su deuda, pero el impacto es negativo. Esa ha sido la tradición del FMI. Y el gobierno vuelve y se endeuda, porque no salimos de lo mismo. Generalmente así ha sido, pero eso es cuando hay acuerdos. Nuestro gobierno no tiene acuerdo con el FMI, ni el gobierno de Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN, no tuvo acuerdo. Es decir, que aquí no tenemos que aplicar ninguna recomendación del Fondo Monetario, porque no tenemos ningún convenio. Porque el fondo no solo hace este tipo de recomendaciones y firma acuerdos y otorga financiamiento, sino que también puede dar ayuda técnica a un gobierno. No todo es negativo. Da algunas ayudas técnicas. Por ejemplo, en Venezuela, yo recuerdo en el gobierno de Chávez, daba alguna asesoría al Ministerio de Hacienda de allá sobre determinadas medidas de política, se le consultaba. Y generalmente hace visitas a los países, ve cómo va la situación, puede hacer algunas recomendaciones. Aquí acaba de haber un evento y ellos dan alguna opinión, cómo ven la economía, qué sugieren, que por cierto no han tenido una opinión negativa sobre la economía nacional, ni están recomendando hasta donde se ve medidas que puedan ser negativas para la población, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, tener esa relación con el fondo. Ellos conocen la economía mundial, cómo va, etcétera. Es una instancia, digamos, académica y también con recursos, ¿verdad? Más o menos eso es lo que yo podría como describir de lo que es el fondo, a grandes rasgos. Ángela, ahí entrando en materia, quizás para que la ciudadanía pueda entender a qué se refiere una reestructuración de la deuda. Ya en la nota veíamos que justamente el Fondo Monetario dice que no es necesario, que no lo consideran, no lo ven necesario, pero ¿cómo y cuándo es que se puede hacer o es necesaria una reestructuración de la deuda de un país? Bueno, sin duda alguna, cuando ya la deuda es insostenible, ¿verdad?, en definitiva. Y quizás antes un poquito con lo que decía César, si se me permite, sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. O sea, más allá de esas ayudas que él menciona, de esas asistencias técnicas puntuales, sí hay que destacar que el FMI también fue creado con una razón de ser. Y fue justamente el hecho de el cambio de patrón monetario que hubo en ese entonces, ¿verdad? Y cómo Estados Unidos justo lo ve como el momento oportuno para imponer el dólar como la moneda a partir de la cual se iba a determinar justamente las reservas de cada país. Entonces, eso para mí es clave porque de ahí hasta acá es el FMI quien a todos los países miembros, aporten más o aporten menos, les impone, ¿verdad?, todo lo que al sistema de cuentas nacionales se refiere. Es decir, que hay homologación en ese sentido cuando se adoptan las metodologías propuestas por el FMI para el registro de las cuentas nacionales de cada uno de los países. Y eso para mí es importante porque justamente todo este tema, llegar a hablar ahora de deuda, de insostenibilidad de la deuda o de una deuda que no es alarmante, tiene que ver con esos mismos indicadores creados por el FMI.
Entonces, por lo tanto, cuando se habla de reestructurarlo, pueden adoptarse modalidades como el hecho, que en alusión a la nota que presentaban ustedes de lo que decía el ministro de Hacienda, de vender deuda, por ejemplo. O inclusive convertir esa deuda de corto plazo a más largo plazo. O lo que hacemos como ciudadanos comunes y corrientes, de que cuando ya nos soca la pita, nos vamos al banco y le pedimos refinanciamiento de la deuda, ¿verdad? Que nos dé la misma deuda a un plazo más largo, que nos prolongue todavía más el plazo y que si podemos por ahí negociar tasa de interés, bueno, lo hacemos, pero que a la larga siempre estamos pagando muchísima más deuda. Entonces, la reestructuración va por ahí, pero en el caso concreto de El Salvador, yo diría que como lo reconocían en ese sentido, no estamos llegando a un nivel tal, no voy a decir ni desestimar que el tema de la deuda es grave y que si seguimos así realmente podemos tener problemas serios, porque la tendencia ha sido esa. Claro, sobre eso hay que también argumentar que la deuda se sigue acrecentando, no porque se quiera acrecentar, sino por el hecho de que la recaudación de ingresos no es tal que permita financiar, ¿verdad?, todos los gastos que el gobierno hace, y particularmente en estos últimos gobiernos la apuesta que se está haciendo al gasto social, que ya lo reconocía en un momento el mismo programa de las Naciones Unidas, que también es parte de Naciones Unidas, como decía César, que en el caso salvadoreño es de reconocer el hecho de que en buena hora se le está apostando al gasto social que viene a compensar justamente, claro, ¿verdad?, esas externalidades negativas del mercado que han ido profundizando históricamente el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza. Entonces, creo yo que para hablar de reestructuración o del problema de la deuda hay que verlo desde esa manera más prismática, que ellos mismos están diciendo que ya no podemos hablar del tema económico solamente centrado en el aspecto estrictamente económico. Ahora, Alfonso, ¿de dónde surge entonces o por qué surge esa idea o ese señalamiento, digamos, de parte de la oposición, de parte de algunas organizaciones de derecha, pidiendo o pues diciéndole al gobierno que hay necesidad de reestructurar la deuda? Bueno, mira, primero tal vez dos cosas que yo quisiera previamente acotar. O sea, un caso es que el FMI y el Banco Mundial son dos organismos que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, en un escenario de recomposición del mundo financiero y del mundo económico. Y en ese marco, obviamente, estos dos organismos tienen un rol fundamental de cuidar los intereses de las grandes potencias económicas, ¿ya? O sea, no es que el Fondo Monetario sea una entidad, como diría, neutra, ¿no? Responde claramente a las estructuras financieras internacionales, igual que el Banco Mundial, y por lo tanto hay que saber manejarse con ellas y tener mucho cuidado. Claro. El caso de Grecia expresa claramente eso, ¿no? O sea, cómo el Fondo Monetario no tuvo la capacidad de evidenciar la problemática financiera de Grecia y en vez de apoyarle en función de crearle condiciones para el crecimiento, le ha generado un conjunto de recomendaciones, mejor dicho, ni recomendaciones, condicionamientos que lo va a afectar mucho más la capacidad de crecimiento económico del país. Felizmente, en el caso de El Salvador y Centroamérica, en esta reunión que se ha planteado, que hubo aquí en El Salvador, este organismo está planteando que las economías centroamericanas, y en caso específico El Salvador, están muy bien. Han sabido manejar la deuda, el nivel de deuda de El Salvador no es tan grave como la derecha o sectores conservadores o instituciones vinculadas a ellas tratan de plantearnos. O sea, no hay tal problema esencial de que la deuda sea inmanejable. Es una deuda manejable, el gobierno lo ha hecho responsablemente y en este momento el Fondo Monetario Internacional está diciendo está muy bien, solo que le recomendamos que a largo plazo o a mediano plazo, entendiendo que no sabemos si en el mundo puede haber una crisis, otra crisis como la que hubo en el año 2008, 2009, hay que mejor blindarse. Y para blindarse hay que hacer algunas reformas. Y en ese marco de reformas nos plantean dos propuestas, ¿no? O sea, una reforma al tema de pensiones y una reforma al tema de subsidios, ¿ya? Entonces, en el caso de la reforma de pensiones, es una cuestión que se ha venido discutiendo
desde hace tiempo y que de alguna manera ya el gobierno está trabajando en eso. Dejemos esos dos temas para más adelante. después. Sí, César, por ahí escuchamos a algunos dirigentes de gremiales, en el caso del dirigente de la ANEP, decir que estamos llegando a una situación como la de Grecia. Por eso la nota comenzaba diciendo que estas declaraciones del Fondo Monetario desmienten y desvirtúan comentarios como ese. ¿Por qué crees que se dice eso de parte de la derecha? ¿Con qué intención? Me da un poco de risa. Grecia tiene una deuda que supera su PIB en 180%. O sea, te lo voy a poner de otra manera. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de 25 mil millones de dólares, más o menos, es el PIB nuestro. Es como que si tuviéramos una deuda pública de más o menos 45 mil millones. Y más o menos por ahí, si tuviéramos como Grecia. Y nuestra deuda anda en 16 mil millones de dólares, la deuda pública, no en 45 mil millones. Tendría la ANEP que subirla de un momento a otro a 45 mil, que yo creo que eso fue lo que hizo Dabú, que él proyectó una deuda de pensiones dentro de 20 años y dijo que vamos a tener una deuda equivalente al 170% del PIB, pero con el PIB de hoy, no del de dentro de 20 años. Aquí esta gente dice cosas terribles. Nosotros no nos parecemos a Grecia. Si nos pareciéramos a Grecia, el Fondo Monetario hubiera planteado una reestructuración de la deuda, porque lo que quiere el fondo es que el gobierno pague la deuda, representa los intereses de los bancos internacionales, del sistema monetario, del sistema financiero internacional privado. Llega a un país, te doy dinero, paga la deuda y me debe a mí, entonces aplica este programa. Bien. Incluso el fondo llega sin que lo llamen, cuando un país está en una gran crisis, sobre todo si es una economía débil. Entonces Grecia tiene una deuda muy superior a su PIB y una caída del PIB, porque en los últimos 3 años el Producto Interno Bruto de Grecia cayó 25%. Nosotros tenemos una deuda, que la deuda pública anda por el 58-59% del Producto Interno Bruto. Es un indicador que se utiliza, no sé si es el mejor, porque hay muchos indicadores, pero se utiliza con mucha frecuencia, lo utiliza el fondo, lo utiliza la ANEP, lo utiliza quienes analizan la economía, y anda por el 58% del PIB y tenemos una economía en crecimiento, a diferencia de Grecia, que tiene una economía en caída. Claro, un crecimiento pequeño, este año va a ser 2.5, por ahí va a andar, pero en crecimiento. Nosotros tuvimos un año muy duro, que fue el 2009, que fue el último año de Arena. Digo de Arena porque es compartido, ¿verdad? Sí. Pero Arena nos dejó el problema y el presupuesto del 2009 se aprobó en el 8, ¿verdad? El gobierno de Arena. Ese año el PIB cayó menos 3.1%, el Producto Interno Bruto, una caída de menos 3.1%. Y hubo que pedirle al FMI que nos prestara 800 millones de dólares, no para usarlo, sino para tenerlo en el Banco Central ahí por si se presentaba una crisis financiera. El gobierno nunca hizo uso. En los 5 años del gobierno del FMLN y FUNE, nunca se hizo uso de ese dinero, ¿verdad? No se presentó la crisis financiera y la economía comenzó a salir de la situación crítica que tenía. Si en ese año no nos parecíamos a Grecia, que fue el año más terrible de nuestra economía desde los años de la guerra, mucho menos hoy. Este es un fantasma. Ahí estábamos en un crecimiento de menos 3.1. Menos 3.1. Pero puede quedar una idea, fíjate. Yo creo que la idea que de Dabú, digo Dabú porque es el principal vocero de la ANEP, es como que digamos, sí, no nos parecemos a Grecia, pero estamos muy mal. Puede quedar la otra idea. Y en realidad nosotros tenemos una situación, tenemos dificultades económicas como cualquier país, pero no estamos en un retroceso. Yo creo que nosotros, con respecto a cómo Arena dejó la economía, aquí estamos mejor, incluyendo el tema de la deuda. Lo podemos ver incluso más adelante, porque hay otros indicadores que no utilizan, no les gusta utilizarlo, que muestran que estamos mejor en función de la deuda que en el año 2009, sobre todo que en el año 2008. Incluso, aunque el 2008 no era todavía de caída de la producción. Ángela, ¿qué piensa usted sobre estas voces que se escuchan? ¿Cuál es la intención que hay detrás? Sobre todo porque ustedes que manejan los números, que manejan las cifras, los indicadores, pues saben que la cosa es diferente. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Como economista sabemos que un mismo número puede tener múltiples lecturas. Y esa lectura responde sin duda alguna a los intereses que se quieren reivindicar o destacar como tal.
Yo comparto el hecho de que la situación de El Salvador pues no es la mejor, pero tampoco que estamos en una situación tan dramática como se nos quiere hacer creer o a la gente que no sabe se le hace creer, porque hay gente que se alarma y nos pregunta y mire, es cierto, esto y lo otro. Estamos tan mal, estamos tan mal, o sea, el corralito igual, ¿verdad? O sea, el rumor que se creó del corralito argentino, pero lo que yo sí quisiera destacar en este sentido de la deuda es que también, como ya decía antes, si hablamos de deuda, hay que hablar de más gastos en relación a los ingresos. Y en el caso concreto de las gremiales empresariales, su mayor demanda por ahora es que se aumenten los ingresos, ¿verdad? Y por ahí va la presión también de querer lograr, y que ya ha sido parte de las recomendaciones que hizo el FMI en su momento en el 2013, de que el gobierno tome la decisión de aumentar el IVA, ¿verdad? Así, o sea, aumentar los ingresos para ellos significaría la solución al problema que tiene el gobierno. Hay que aumentar los ingresos, pero en ningún momento... aumentar los ingresos vía impuestos. Vía impuestos, vía pero aumentar el IVA. Y la otra, del otro tema que existe de que hay una deuda muy grande de parte de... Bueno, por un lado la evasión y la ilusión, pero por otro lado hay deuda que tienen algunas grandes empresas con el Estado. Sin duda alguna, ¿no? En ese sentido, digo, para ellos es muy fácil decir, el gobierno tiene que aumentar sus ingresos, reducir el gasto por un lado, no gastar más de lo que tiene, son frases que se escuchan por cualquier lado, que el gobierno está gastando más de lo que tiene, pero por el otro que aumente sus ingresos. Y la recomendación para aumentar ingresos es aumentar el IVA, o sea, la presión desde hace mucho de aumentarla a 2 puntos, cuando menos, viene ya desde hace varios años. Eso que implica justamente, ¿verdad?, castigarnos más, profundizar más esa desigualdad, porque el IVA no lo podemos evadir. Y a nivel del mismo sector empresarial, aunque la ciudadanía paguemos el IVA correspondiente, muchas veces ni siquiera lo trasladan. Yo sí debo reconocer que en este caso, o mejor dicho, quizás criticar en este caso, que al gobierno le faltaría todavía más, desde mi punto de vista, publicar toda esa información. Ha habido un lío con la publicación que se hizo de todos los grandes empresarios que deben al gobierno, pero también deben decirse cosas como el hecho, por ejemplo, que del total de la deuda, de la recaudación tributaria proveniente de la renta, que es inferior al 50%, o sea, la mayoría de los impuestos que recauda el gobierno proviene del IVA, y la recaudación de renta es menor, de esa renta que recauda el gobierno, solo el 8% lo paga la gran empresa. El resto lo paga la micro, la pequeña y la mediana empresa, y obviamente la ciudadanía, como ustedes y yo, que nos descuentan todos los meses, ¿verdad? ¿Y ahí para dónde? Entonces, aquí estas voces así de alerta, yo no digo que no debamos hacer acciones orientadas a lograr justamente mantener esos equilibrios, ¿verdad?, macroeconómicos en la medida de lo posible. Pero acordémonos también que El Salvador es un país que ha sido vulnerabilizado históricamente. Y aquí ya lo señalaba el mismo FMI, un problema que está teniendo El Salvador, y que qué bueno cuando escuchaba yo recién a la ministra de Medio Ambiente hacer referencia a que pasamos del deshonroso segundo lugar de país más depredado del mundo, ¿verdad? Ahí como por el séptimo. Éramos el primero. Ajá, pero de ahí el segundo, entonces estamos como en el séptimo, y luego que en términos de vulnerabilidad también ya estamos por ahí como por el 11, no sé qué, pero hemos mejorado. Sin embargo, el FMI decía de que uno de los factores que explican la grave situación en términos del crecimiento económico de este país es todo lo que se refiere también a medio ambiente, a cambio climático. Y aquí tenemos la muestra del tema de sequía, cómo está afectando la producción, o sea, las proyecciones que Agricultura tenía de cara a la cosecha de este año en granos básicos se ha venido abajo. Y luego tenemos que, bueno, la tormenta que cayó ahora, por algún lado va a salir con que está tapados los tragantes, ¿no? O algo. Entonces, eso es otro elemento también que no hay que perder de vista, que no se está, yo no creo que ningún gobierno quiera tener una situación tal porque se quiere. Hay una serie de factores que se están sumando y que esos vienen de atrás. Entonces, aquí cada quien tendría que reconocer la contribución que ha hecho a que estemos como estamos o a que pudimos haber estado mejor. Ahora, con todo y todo, lo que se dice, Alfonso, es que el manejo ha sido... no sé si habría alguna calificación, algún número, ¿no? Pero es bueno, ¿verdad? Ese es el término. Sí, exactamente. Precisamente tú escuchas en ese encuentro que tuvieron del FMI a nivel regional
encuentras al subdirector del Fondo Monetario Internacional, subgerente del Fondo Monetario Internacional, el encargado del hemisferio occidental, y tenés el encargado de la región, hablando de esa forma, diciendo que los países de la región han tenido un buen comportamiento económico y El Salvador ha manejado bien su deuda, y las recomendaciones que plantean ya no son las viejas recomendaciones de ajuste estructural o de estabilización, que eran políticas contractivas de la economía y que afectaban a la mayoría de la población, ¿ya? O sea, que eran restricciones para, precisamente lo que señalaba Angelita, el tema de más IVA, más impuestos, o sea, incrementar el IVA, reducir los salarios, reducir las pensiones, contraer el gasto público, etc. Ya no son eso. Ahora, ¿qué es lo que nos recomiendan? Nos recomiendan que hay que crear un buen clima de inversión, que hay que administrar mejor el gasto, ¿no? Que hay que mejorar la dinámica económica del país para que crezca, que hay que potenciar las inversiones nacionales y extranjeras. O sea, estamos en un ámbito de recomendaciones totalmente distintas a las que nos planteaban en los periodos anteriores. De hecho, El Salvador fue sometido en los años 90 a estas medidas stand-by. Eso te iba a preguntar, ¿qué experiencias hay en el país justamente de ese tipo de medidas drásticas para que la población pueda tener referencia de qué estamos hablando y de que ya hemos tenido justamente medidas como esa, ¿no? Sí, en los años 90 precisamente el gobierno aceptó una política de stand-by, ¿no? De un fondo de stand-by para desarrollar un conjunto de condicionantes que iban en la lógica del Fondo Monetario Internacional y que eran esencialmente políticas privatizadoras, políticas de desregulación económica y de apertura externa indiscriminada. Entonces, obviamente tenés ese tipo de condicionantes que ahorita les están aplicando a los griegos. Pero el escenario que se dan esas políticas en los años 90 con los gobiernos anteriores de Arena, no se requerían necesariamente, no se requerían. Pero como el gobierno de Arena era proclive a esa visión neoliberal y a esas políticas de ajuste, porque ellos consideraban que esa era la forma de entregar todo lo del Estado y reducir la capacidad del Estado para hacer que el sector privado y el mercado funcionara, entonces aceptaron todas las medidas esas y se implementaron drásticamente en este país, mejor que en cualquier otro país de América Latina o tal vez de todo el mundo. O sea, ese es un poco el dilema que tenemos nosotros. Y de ahí es que viene todo esto de las privatizaciones. Eso. De ahí viene la dolarización, supongo. Exactamente. Todo eso viene de ahí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con nuestros amigos y amigas economistas en este panel económico, para que estemos informados y podamos tomar decisiones y no nos dejemos llevar por lo que se dice. Una pausa, ya venimos con más de Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando con nuestros amigos economistas y nuestra amiga economista también, Angelita. Bueno, para que la gente nos también pueda entender, bueno, yo también porque no soy economista, todo lo que estamos teniendo en este momento obviamente tiene sus raíces, ¿no? La situación de la deuda de nuestro país tiene obviamente orígenes. ¿Cómo es que se ha venido dando esta deuda? ¿Cómo se ha venido acumulando esta deuda, César? Bueno, la deuda del país creció mucho después de la guerra. Cuando la guerra terminó no teníamos una deuda pesada. Bueno, el país no era sujeto de crédito, porque el gobierno de Duarte, reformista prácticamente, o sea, un gobierno que tenía cierta intervención en el Estado. Y con el gobierno de Cristiani se inicia todo un programa de ajuste estructural con privatización, apertura del mercado, reforma tributaria regresiva y comienza mucho financiamiento externo.
e incluso hasta para estudio, para las privatizaciones, se hicieron préstamos aquí. Y la deuda creció en el gobierno de Calderón Sol, creció en el de Flores creció mucho, sobre todo por el tema de las pensiones, porque cuando se privatizan las pensiones, ya en el año 2001 el Seguro Social y el INPE no tenían para pagar todas las pensiones, y el gobierno de Flores se endeudó con 611 millones, venta de bonos, 611 millones entre el 2001 y el 2004. Esa es una cifra alta para la época, solo para pagar pensiones. Y se pasó a una modalidad nueva, que era esta venta de bonos que genera deuda privada, porque hay tres tipos de deuda. La con gobierno bilateral, la multilateral, que hay con el Fondo, con el BID, con el Banco Mundial, con estos organismos, y la pública, y la privada, que aquí es fundamentalmente a través de bonos. Esa creció mucho. Se adquiere una deuda con la gente que compra esos bonos. Sí, que es una deuda muy mala, porque toda deuda es mala, pero es peor deberle a un empresario privado que deberle a un gobierno, aunque pueden haber condicionamientos políticos. Entonces, el tema de las pensiones ha generado mucha deuda. Con el gobierno de Saca también continuó el endeudamiento con las AFP, para pagar, se inició el fideicomiso, es decir, que las AFP le prestan para pagar deuda, para pagar pensiones del sistema público. Creo que más de 2.000 millones. Y en el gobierno anterior continuó, porque no se ha resuelto este problema de las pensiones. Esto influye mucho. Por eso el ministro de Hacienda decía que la mitad del déficit fiscal tiene que ver con este tema de las pensiones, porque se está pagando mucho dinero. Entonces, la deuda ha crecido bastante en todos estos años. Cuando terminó el gobierno de Arena, andaba por los cerca de 12.000 millones de dólares de la deuda pública, hoy está en 16. En términos de tasa de crecimiento, no es el gobierno del FMLN que ha tenido mayor crecimiento en términos de tasa. La deuda prácticamente se duplicó aquí en el gobierno de Flores. Pasó como de 3.000 y pico de millones de dólares a más de 7.000. Y Saca la dejó en 11.000 y tanto. La deuda pública, estoy hablando, que incluye la del gobierno central, la de las empresas públicas de servicio y las empresas públicas financieras, los bancos, el Seguro Social, etcétera. Esas tres deudas nos da la deuda pública. Entonces aquí hay un acumulado. Una de las causas del endeudamiento es el déficit fiscal. Obviamente, si el gobierno tiene un déficit, necesita préstamos, tiene que pagar esos préstamos y se va creando un problema, porque luego los préstamos hay que pagarlos con intereses, hay que amortizar, hay que pagar intereses. Y también se nos creó un problema nuevo en los últimos años, que fue la venta de letes, que este es otro tema, que son letras de tesoro que emite el gobierno para resolver problemas de caja chica. Lo emite, se lo compran empresarios o gobiernos, lo pueden comprar y lo tiene que pagar en el año. Si no lo paga, se convierte en deuda. Eso lo venimos tratando desde el gobierno de Flores, sobre todo con el gobierno de Saca, también se incrementó. Entonces, bueno, la deuda es un acumulado. De toda la deuda que tenemos, el 80% más o menos, creo que como el 80%, tal vez un poquito menos, corresponde a los gobiernos de Arena. Y el resto corresponde al gobierno de Mauricio Funes y lo que va de este gobierno, que no tiene mucho tiempo. Bien, entonces, yo diría que una de las razones fundamentales es el déficit fiscal y la segunda es el problema en las pensiones, por lo menos en los últimos, digamos, 10, 12 años. Justamente en la nota veíamos eso, que una de las recomendaciones iba en esa línea, justamente, Ángela, en el sentido de la urgente necesidad de hacer algo. ¿Por qué es necesario y urgente, digamos, hacer una reforma que nos permita un mejor manejo de ese tema, del tema de las pensiones? La respuesta es obvia, porque realmente ya es un problema para el gobierno. Ya es decir, no hay... de seguir así es insostenible. No me van a pagar mi pensión. Mucho menos la mía. No, pues claro, yo ya casi voy de salida, ¿no? O en lugar de darme lo que realmente corresponde que me den, me van a dar menos. Ese es el punto. Ahora, por eso digo, ahora se habla mucho del problema de las pensiones, el problema de las pensiones, el problema de las pensiones, y eso pasa cuando tomamos medidas de manera, yo no diría irreflexivas, pero sí quizá diría cuando tomamos decisiones pensando en privilegiar a un grupo y no pensando en el país realmente. Y lo digo porque ya César nos hacía un recorrido y Alfonso también en el tema de las grandes medidas del programa de ajuste estructural y de estabilización económica, pero en ese mismo marco se privatizaron todo el sistema de pensiones. Pues yo recuerdo, estaba
todavía un poquito más joven en ese momento. Más y yo cipota. decía, ¿verdad? Bichita. Y yo decía, bueno, ¿cómo es que se viene a poner en práctica una experiencia acá cuando que en los países donde ya se implementó, como era el caso en el sur de Chile, no había un tiempo suficientemente prudencial como para hacer una evaluación si efectivamente esa era la mejor decisión? Pero no importó. O sea, se privatizaron, ¿verdad?, el sistema de pensiones a tal grado que yo recuerdo cuando vinieron, eran varias empresas de pensiones. Y yo me fui con la más chiquita, ¿verdad? Sorpresa, a la vuelta del par de años me dijeron, te absorbió otra. Y luego viene, ¿y cuántas AFPs tenemos ahora? 2, prácticamente. Crecer y confía. O sea que ahí de nuevo también, en lugar de dar esa opción y esa facilidad de pluralizar esa opción para la persona que tuviera la elección de a ver a dónde se iba, eso se ha concentrado. Y si vamos a ver en manos de quién también están esas AFPs, pues volvemos al mismo cuento. Pero ahí está, que la gente que estaba con el sistema anterior, que de hecho tiene un sistema diferente, porque a esa gente tiene una pensión, digámoslo así, vitalicia, mientras viva se le da la pensión, y ahora resulta que lo que nos cobran de comisión en el sistema privado va para la AFP. Y a mí cada vez, en lugar de ir aumentando sustancialmente mi ahorro, so pretexto de que el gobierno no les permite liberalizar por completo todos los fondos para meterlos a bolsa y ver cómo aumenta la rentabilidad, pero no solo mía, sino también de la empresa, pues entonces a mí lo que me va creciendo, mi ahorro, es mínimo. Yo hago cuentas y si me jubilara ya, lo que me daría la AFP de mis ahorros me alcanzaría para vivir 3 años. Manteniendo el ingreso que tengo ahora. Entonces, y he trabajado toda mi vida. Entonces resulta que luego se carga con que a la gente que ya no cotizó para INPEP hay que seguirle pagando la pensión. Entonces el gobierno está cargando con una bolsa bien grande de toda esta gente, y si la esperanza de vida también ha aumentado, ¿verdad? Y la gente sigue recibiendo su pensión, y si aún tiene la esposa o una hija o hijo con dependencia, hay que también transferirle la pensión. Ya se vuelve insostenible para el gobierno estar pagando algo de lo que no recibe absolutamente nada. Y me voy a meter en otra bolsa, que es el mismo caso de lo que está pasando en el ITFA. Resulta que los llaman en un determinado momento a los que se habían retirado y le dice, véngase de nuevo al ITFA, ¿verdad? Usted ya se había ido, ahora regrésese conmigo, y les tienen que pagar la pensión, y toda esa gente no cotizó por mucho tiempo el ITFA. Entonces ahora es un fondo también relativamente desfinanciado, pero no necesariamente por una mala gestión de los fondos per se, sino por el manejo político que en determinados momentos se ha hecho de esto. Entonces el tema de pensiones no solo es una carga como parte de la deuda, como se menciona ahorita, sino que el riesgo de que cada vez las pensiones van a ser menos o va a tener dificultad el gobierno para poderlas pagar. Ahora, Alfonso, ¿cuál es el debate? ¿Hacia dónde apuntan? Porque esto ya lo hemos abordado acá en este foro. ¿Hacia dónde apuntan las propuestas que hay para mejorar esta situación? Para pues, hacer una reforma que realmente le dé sostenibilidad a este tema. Bueno, mira, el punto es que todavía no tenemos cuál es la propuesta gubernamental, o sea, no está en la mesa de discusión eso. Entiendo yo que el ministro ha planteado que en septiembre va a presentar esa propuesta a los sectores, a los distintos sectores, para que den opinión. Lo que sí hemos discutido ya con varios sectores, y aquí también en el marco de los programas de acá, se ha discutido por dónde pudieran ir alternativas, ¿no? Listo. Y por un lado, obviamente, la idea es no desmejorar las condiciones de los derechohabientes que ya están, y tampoco desmejorar a los que hay que incorporar, sino buscar formas en la cual compensamos el problema de la deuda previsional, posiblemente a través de una reestructuración del sistema de pensiones. O sea, una reestructuración que supone posiblemente la activación de una entidad estatal, o sea, o mejor dicho, como se ha planteado, una estructura mixta del sistema de pensiones que posibilite un manejo adecuado de esa deuda, ¿ya? Entonces, claro, en su momento habrá que discutir más detalladamente, pero la idea no es desmejorar a la gente, por lo menos nuestra perspectiva es que no se desmejore, ¿no? O sea, no podemos reducirle las pensiones, no podemos pensar en que
hay que hacerlos trabajar 10 años más o 5 años más. O sea, yo creo que esas cosas son muy delicadas, ¿ya? O sea, puede generar mucha tensión en su momento. Entonces, yo creo que hay que buscar otras alternativas mejores en ese campo. En el campo del tema de pensiones, creo que hay... yo creo que este año va a ser un año interesante para la discusión. O sea, que hay que esperar las propuestas gubernamentales y posteriormente ver hasta dónde llegamos de una propuesta consensada con todos los sectores, ¿no? Porque también obviamente aquí caben las AFPs, los mismos partidos políticos, etcétera, las universidades, en general, todos los sectores tienen que dar opinión claramente de qué implicaciones puede tener una determinada medida de reforma del sistema previsional. Entonces, en ese sentido yo diría que por ahí esperemos un poco para analizar más a fondo, esperando que no sean acciones o medidas que puedan afectar a los sectores derechohabientes de esto. Pero en el caso también de esta reunión del fondo, se planteó el tema de la salida por el lado de la racionalización o focalización de los subsidios. Pero quizás este tema lo dejamos para el siguiente bloque. Okay. Yo solo quería preguntarle a César, en los 2 minutos que nos quedan de este bloque, ¿qué es lo peor que puede pasar en el tema de las pensiones? Continuar con el sistema actual. Es muy sencillo el problema, no es tan complicado como tal vez se crea. De cada 100 personas que cotizan, 98 cotizan en las AFP y 2 en el Seguro Social y en el INPE. Y de cada 100 personas jubiladas, 70 son del Seguro Social y del INPE y 30 de las AFP. En otras palabras, el Seguro Social no tiene dinero y paga pensión. El INPE no tiene dinero y paga pensión. La AFP tiene dinero y paga poca pensión. Entonces se decidió en el 2006 agarrar dinero a las AFP para pagar pensión. Entonces hay que correr gente de las AFP a un sistema público. No hay otro camino. Las AFP no pueden seguir con el 98% de los cotizantes, porque no hay en el sistema público capacidad de pagar. Y se le debe a las AFP 5.000 millones de dólares. Wow. En este tema de la deuda tiene mucho que ver. 5.000 millones. 5.025 para ser más exacto. Es el último dato que yo tengo. Es mucho dinero. Seguir así sería... Y el pago a las AFP está en el presupuesto anual, el pago provisional, son más de 140 millones, el doble del presupuesto de agricultura. Invierte el gobierno para pagar el dinero que le debe a las AFP en amortización e intereses y le pide 400. Le pide 400 y le paga 140. Y una parte de lo que le paga es interés, que no baja la deuda. Entonces la deuda va creciendo. Hoy el gobierno tiene, la deuda es como el 40 y algo % de los fondos de las AFP y por ley no pueden pasar de 45. Este año el año que viene puede pasar de 45. Entonces hay que modificar para que le siga pidiendo más. No tiene sentido. Y los que privatizaron lo sabían, le quitaron cotizantes al sistema público, pasaron a la juventud a cotizar en las AFP y el sistema público se quedó sin dinero. Era previsible que la crisis comenzó en el 2001, cuando Paco Flores tuvo que emitir bonos para pagar pensiones. Esto no viene de ahora, solo que hoy hemos llegado a una situación ya un poquito que hay que buscar una salida ya urgente. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos le entramos al tema que tiene que ver con los subsidios, ¿verdad? Que es otra de las recomendaciones que se hacen. Una pausa y venimos con más. Bueno, seguimos conversando con nuestros buenos amigos economistas esta noche aquí en el panel de Gente de Opiniones. Otro de los temas tiene que ver con los subsidios. Hay que hacer un mejor manejo, una focalización. Entiendo que es el término, ¿cierto? Sí. Exactamente, o sea, un poco de las propuestas planteadas por el Fondo Monetario Internacional en esta reunión es el de cómo racionalizar o focalizar los subsidios que tiene el gobierno. Ciertamente el gobierno gasta una cantidad importante en subsidio a la electricidad, subsidio al transporte, subsidio al gas, hay algo de subsidio al agua, ¿ya? Pero digamos, los 3 primeros son los más importantes, ¿no? Entiendo, perdón que te interrumpa, entiendo que el gobierno está a punto de presentar la propuesta del subsidio al transporte, en el sentido de pasar de darle el subsidio al empresario, dárselo a la gente a través de la tarjeta
Exacto. De la tarjeta electrónica, de tal suerte que entiendo que van a ser 2 centavos por pasajero en microbús y 4 centavos por pasajero en autobús. Creo que por ahí anda un poco la propuesta que se va a presentar a la Asamblea. O sea, lo que pasa es que el gobierno ha venido trabajando desde hace ya varios años en un proceso de racionalización y focalización del subsidio. O sea, hay una tarea ya trabajada durante todos estos años. En el caso, como tú dices, del sistema de transporte, sí. Una de las cosas que ha querido el gobierno es precisamente cómo trasladar ese subsidio directamente a la gente beneficiaria, que serían los pasajeros de buses o microbuses. El problema es que ha sido complicado con la estructura empresarial existente en el sistema de transporte. De hecho, la creación del SITRANS ya es un mecanismo que rompe con ese tema del subsidio y de alguna manera ahí ya puedes aplicar otro esquema, ¿ya? De hecho, ya el gobierno con eso se ha ahorrado buena parte del subsidio, porque esa es una estructura estatal privada, pero que ya funciona con otra lógica, ¿ya? Entonces, se ha avanzado en forma importante en ese tema del subsidio al transporte. Obviamente hay que seguir en eso, porque toda la otra plana de autobuses que sirven para el transporte de pasajeros también tiene que entrar en un sistema diferente, pero se niegan a entrar en marcos más digitalizados o de uso de tarjetas y todo eso. Entonces yo creo que poco a poco van a tener que entrar y ciertamente ese mecanismo de la tarjeta va a ayudar mucho a poder incorporar ahí el subsidio directo a las personas mayores de edad y a los estudiantes. Y personas con discapacidad. Y personas con discapacidad. Que pueden tener solo pagar la mitad del pasaje. Entonces, esta es una cuestión que el gobierno desde el periodo anterior se trazó. Y yo creo que ha ido avanzando y yo creo que ya en este año esperemos que eso se pueda completar. En el caso de la racionalización o focalización del subsidio al gas se ha hecho lo mismo, ¿no? Se identificó más o menos cuál era la población, las familias que utilizaban gas. Hay 1.300.000 familias, ¿no? Que son, digamos, consumidoras de gas, y la cual ese 1.300.000 tienen tarjetas con la cual accesan mensualmente a un tambo de gas de 25 libras al precio con un subsidio importante, de tal manera que ellos no pagan, digamos, el valor total del gas, que, digamos, podría estar en alrededor de 10, 12 dólares en este momento. Ellos pagan 4.50 o 4.10, creo que es, ¿no? 4.10. Entonces, se ha resuelto, digamos, también, ese es un apoyo, digamos, a sectores de bajos ingresos, ¿no? Población rural que antes no tenía acceso al gas, ahora tiene acceso al gas también, y se ha ampliado ese espectro de población que es receptora del gas, de tal manera que estás ayudando y felizmente se ha reducido el subsidio al gas debido precisamente a la caída del precio internacional del gas. Entonces, con esa caída obviamente el gobierno ve bien, puede tener muchos ahorros. Y el otro que queda es el tema de la electricidad, que es un subsidio que cae sobre los consumidores de hasta 200 kilowatts. En tiempo de SACA eran alrededor de 300 kilowatts. O sea, ahí cubrías a sectores medios y altos de la población con subsidio, lo cual no era necesario. O sea, sectores que pueden pagar tranquilamente los niveles de electricidad. Entonces, desde el gobierno anterior se redujo eso a 200. Y obviamente se ha estado buscando también la forma de cómo focalizar más ese subsidio, especialmente entendiendo de que hay sectores que no utilizan, o sea, que no viven en las casas y que por lo tanto posiblemente eso no debería pagarse. ¿Me entiendes? Hay mecanismos todavía para racionalizar más. Eso iba a decir, Ángela, hay más que hacer todavía en esa materia entonces. Sí, definitivamente. Por lo último que mencionaba Alfonso, pues hay familias que están recibiendo subsidio tanto de energía como el gas mismo, que sus ingresos no ameritan que se tenga el subsidio. Bueno, de hecho a mí me lo quitaron, ¿verdad? Y ni modo, les digo yo, y no porque consuma, en mi casa se consume menos de 100 kilovatios de energía, porque ni pasamos ahí, entonces me lo quitaron por la zona donde resido, pero
Ahí todavía hay que focalizarlo mucho más y sobre todo para mí en donde debe ponerse el dedo en la llaga es particularmente en el tema también del transporte, porque ahí es donde yo siento que sí se está hasta ahorita dando esa compensación al transporte colectivo y en lugar de generar eficiencia dentro del empresariado de transporte, se hace lo contrario y lo observamos cuando no hay mejoras ningunas en el tema de las unidades que desde hace años, pero lógico, ahí viene también el tema de los consensos y de los apoyos entre los diferentes actores de este país, porque en la Asamblea Legislativa se termina prorrogando, ¿verdad?, la circulación de esas unidades que atentan contra la vida misma de las personas, que contaminan más el medio, que, bueno, maltratan a la gente y sin embargo no se ha hecho mucho al respecto en ese sentido. César, quizás para cerrar, bueno, siempre sobre los subsidios. Bueno, comparto lo que han dicho Alfonso y Ángela. Entonces mejor hagamos un resumen. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, que fue con el tema que comenzamos, considera que hay un buen momento económico en Centroamérica, que no tenemos que reestructurar la deuda, que se ha hecho un buen manejo de la deuda. Eso no quiere decir que no tengamos una deuda pesadita, que consumimos mucho dinero del presupuesto para su pago y que no debería seguir creciendo. Hay que frenar un poco eso. Una de las salidas para detener el endeudamiento es resolver el problema de las pensiones, claro, porque ocasiona mucho déficit al gobierno y mucha necesidad de pedir prestado a las AFP. Esa salida viene, va a haber una salida. Yo espero que haya correlación en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, para enfrentar este problema. Pero falta todo ese proceso de discusión, ¿verdad? Sí, y el gobierno tiene que aumentar sus ingresos sin imponer el impuesto al pueblo, controlando la evasión, revisando las leyes de elusión, el gasto fiscal, un montón de leyes que permiten no pagar. Y hacer mejor uso de su gasto, aumentar su inversión pública, en la lógica misma incluso de lo que dice el FMI, de que hay que fomentar la inversión. Yo creo que el gobierno tiene una tarea ahí de ser más ágil en la inversión pública, aunque por supuesto para el crecimiento económico la inversión privada es más importante porque es más fuerte, la privada de todos los tamaños, ¿verdad? Exacto. Entonces hay un rumbo, el país tiene un rumbo, no estamos como Grecia, ¿verdad?, ni cerca, ni mucho menos, ni vamos a llegar a mucho menos a una situación como esa. Eso bueno, no está planteado. César, Angelita y Alfonso, no tenemos más tiempo, aunque yo quisiera quedarme toda la noche hablando con ustedes, porque es enriquecedor definitivamente. Gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast. Y ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve, porque hay mucho más para todos y para todas. Buenas noches.